están? Yo soy Abraham Velasco, dándoles una cordial bienvenida a esta nueva emisión de nuestro podcast Del futuro no me acuerdo. El día de hoy tenemos como invitada a una amiga, Linda Cruz, una mujer multifacética, una mujer talentosa y muy trabajadora. En un momento más estaremos charlando con ella. Pero antes, recordarles que se pueden comunicar con nosotros a nuestros correos imacpodcast@gmail.com o a mi correo personal vasudevabram@gmail.com. Y recordarles también que nuestros podcasts están en el sitio de YouTube IMACcast y en el Facebook del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura. Nuestros podcasts hermanos se estrenan, al igual que el del futuro no me acuerdo, a las 10 de la mañana, el nuestro el lunes a las 10 de la mañana, el podcast de nuestro compañero Oscar González o Soxemuluk se estrena los martes a las 10 de la mañana, que es Pasajero Temporal, y en el acto de Luis Arturo Rosas Malacara se estrena los miércoles a las 10 de la mañana para que los chequen. Toda la serie de podcasts que hemos estado realizando están en estos sitios. Vamos a pasar ahora a nuestra primer sección, que es el que parte y comparte. Bueno, pues ya estamos en nuestra primera sección, en las recomendaciones, nuestra sección del que parte y comparte. Yo les quiero recomendar un disco que yo creo que muchos ya lo deben conocer, pero para mí no está de más mencionarlo. Y me refiero al disco Close to the Edge de Yes, publicado en el año de 1972. Para mí este es un disco fundamental en la historia de la música del siglo XX y en la historia de la música en general, porque para mí, es una opinión personal, representa lo que es el rock progresivo que se dio en los años 70. Mucha gente conocerá a Yes por su etapa, digamos, de más éxito comercial, que fue en los años 80 con el tema de Owner of a Lonely Heart, que sin desmerecer, sin pensar que no tenía calidad, al contrario, es un pop, digamos un pop progresivo logrado con mucha calidad y con un sonido pues muy de la época. Yo creo que Close to the Edge es el disco representativo del género del rock progresivo. Algunos otros expertos o musicólogos a lo mejor podrán decir que algún disco de Genesis o que algún disco de Pink Floyd, pero en mi opinión personal, Close to the Edge representa en general el estilo y el género del rock progresivo de los 70s. Close to the Edge fue publicado en 1972 y es el disco con el que Bill Bruford cierra su participación, aunque después regresó a hacer algunas cosas con sus ex compañeros y pasa a ser miembro de King Crimson. Bill Bruford fue el baterista de Yes desde el primer disco hasta este quinto disco de estudio. En este disco está la formación ideal que los fans de Yes consideran, que es Bill Bruford a la batería, Rick Wakeman en los teclados, John Anderson a la voz, Chris Squire en el bajo y Steve Howe en la guitarra. Esta formación produjo dos álbumes fundamentales en la carrera de Yes y en la historia del rock progresivo, que fue Frágil, en el anterior a Close to the Edge, y este mismo Close to the Edge. Posteriormente Yes sigue desarrollando una música espectacular con discos como Relier o Going for the One, y bueno, ya después toman rumbos de mayor comercialización en su música. Close to the Edge contiene 3 temas, que también era un signo de la época, temas muy largos de hasta 20 minutos. El tema que le da el nombre al disco, Close to the Edge, dura poco más de 20 minutos y ocupa toda la cara de uno de los lados del disco, que en ese tiempo se editaban en acetato, y los otros 2 temas son también temas bastante largos para la época, en la que pues no eran temas radiables, pero sin embargo Close to the Edge estuvo en las listas de popularidad en el Reino Unido y en Estados Unidos en los primeros lugares, en el tercero y cuarto lugar de popularidad. Y hablando de la música que desarrolla Yes aquí, para mí también Close to the Edge significa como la obra cumbre de Yes.
Los 3 temas incluidos son desarrollados de una manera magistral en lo musical, en lo expresivo y en lo novedoso para la época, e incluso en este mismo tiempo alguien que escuche por primera vez Close to the Edge, que espero que muchas personas que vean este podcast lo hagan así, les va a sorprender el nivel de calidad, el nivel de propuesta de la música que se desarrolla en Close to the Edge, utilizando polirritmias, secuencias armónicas, digamos, no muy usuales, ensambles vocales impresionantes, solos muy enriquecedores. Y una de las cosas que a mí recuerdo que me sorprendió mucho cuando empecé a escuchar Close to the Edge, porque debo decir que a primeras escuchadas no me entró tanto, tuve que estarlo escuchando una y otra vez. Lo que me fue sorprendiendo era cómo desarrollaban sus temas y tenía tanta variedad y tanta riqueza el desarrollo de estos temas sin que se sintiera una ruptura como en algunos grupos de rock progresivo que simplemente juntan partes A, B, C, D. En Close to the Edge el desarrollo se da de una manera muy natural y los 20 minutos de un tema no son excesivos, son realmente lo que los músicos pudieron desarrollar de la mejor manera sin que sea algo excesivo. Close to the Edge es un disco que les recomiendo para profundizar en la música, para profundizar en lo que el rock ha llegado a ser, en los niveles de calidad que ha alcanzado, en los niveles de musicalidad, de arreglo, de propuesta, de creatividad. Creo que Close to the Edge representa muchísimas cosas, con una portada súper sencilla y en la que aparece por primera vez, yo creo que el logo más famoso de Yes. Creo que Close to the Edge representa una parte muy importante del desarrollo de la música del siglo XX. Entonces yo les recomiendo a los que ya lo han escuchado, pues que lo vuelvan a escuchar, y a los que no han escuchado Close to the Edge de Yes, descúbranlo y se van a adentrar, les van a dar ganas de adentrarse más todavía en la música de Yes, sobre todo de los años 70. Entonces ahí está la recomendación de esta nuestra sección El que parte y comparte, para que escuchen Close to the Edge del grupo Yes, disco publicado en 1972. Bueno, ahora vamos a mencionar algunas de las cosas, de las habilidades, del currículum de Linda Cruz, nuestra invitada. Ella es de Aguascalientes, pero muy joven emigró a la Ciudad de México buscando su camino en la música, buscando su camino en las artes, buscando su camino en los medios que a ella le gustaba desenvolverse. Linda, por si no lo saben o si no lo recuerdan, ella fue bajista del grupo Aurora y la Academia, una agrupación integrada por puras mujeres que tuvo un éxito pues, bastante notable. En su momento pues, estuvieron consideradas entre todas las representantes femeninas de lo que era el rock y el pop mexicano. Giraron bastante, viajaron, grabaron 3 discos. Linda Cruz fue la bajista de esta agrupación Aurora y la Academia, pero aparte de esto, bueno, pues a Linda la conocimos aquí desde que empezó ella a empezar a hacer sus pininos en la música, pero ella también se ha desarrollado en muchas otras disciplinas y en muchas otras actividades, como el modelaje que la llevó a la Ciudad de México, y ustedes ya escucharon en la entrevista estas anécdotas, y ha sido productora, editora, y es también una gran conversadora, una gran entrevistadora, sobre todo en materia de cine y en materia de cine internacional. Ella ha tenido pues la fortuna de entrevistar a gente tan importante como Meryl Streep, Anthony Hopkins, Steven Spielberg, Johnny Depp, Angelina Jolie, Gustavo Cerati, Beastie Boys, Iron Maiden, en fin. Ha sido conductora de eventos muy importantes como el Ariel, y su actividad sigue adelante también en la música junto a su esposo Iñaki de Fobia. Ellos tienen un proyecto que se llama Rancho, que incluso hace unos años estuvo aquí en Aguascalientes en lo que es nuestro corredor cultural Carranza durante la feria, y pues siguen adelante ellos con sus actividades.
Linda es productora y coordinadora en cuestiones audiovisuales y sigue muy activa en ese campo y también sigue activa en el campo de la música. Entonces vamos a nuestra siguiente sección, que es la memoria más antigua, con nuestra invitada de hoy, que es Linda Cruz. Adelante. Ok, estamos ya en nuestra sección La memoria es más antigua de nuestro podcast Del futuro no me acuerdo. Linda Cruz, ¿cómo estás? Bien contenta, Abraham, bien contenta de verte y de que me hayas invitado. Siempre es un gustazo. No, hombre, pues al contrario, gracias por darnos tu tiempo. Eh, Hacía, yo creo, mucho tiempo que no conversábamos, que no platicábamos. La última vez que recuerdo que anduviste por acá fue cuando tuviste una presentación con Rancho acá en una feria de San Marcos, ¿cierto? Así es, en Carranza, en el foro que estaba en Venustiano Carranza, Sí, tuvimos chance de estar por allá. Habrá sido yo, me imagino, 2017, sí, por quizás, ahí. pues, ujú, en 2017, abril. 2018, yo me acuerdo por ahí. Oye, bueno, pues hace muchos años que te conozco, que andábamos por ahí en el asunto del rock, de los conciertos. Yo empecé a verte eh, en conciertos con algunas amigas tuyas que también yo conocía. Somos de generaciones diferentes, yo soy mucho más grande que tú, pero sí empecé a ubicarte por ahí. Y luego ya después, bueno, ya te vi haciendo tus inicios en la música. Eh, ¿Dónde empieza tu interés en la música? Aparte de que, bueno, te has desempeñado y te has desarrollado en otros ámbitos de las artes y también que tienen que ver con la comunicación, etcétera. Pero ¿cómo empieza cómo es tu historia? En tu familia, te comentaba yo antes de grabar que yo no sabía que tu papá era músico también, hasta hace un par de años que lo supe y que lo vi tocar, etcétera. Pero ¿cómo empieza todo tu interés por la música, por las artes? ¿Cuál es tu historia? Fíjate que la música viene de una manera muy natural por ambas familias, por el lado materno y el lado paterno. Mi lado materno es mucho más empírico que el lado paterno, es decir, mi madre cantaba divino, tocaba el piano de manera completamente autodidacta, autodidacta, mi abuela igual, incluso mi abuela nos contaba que ella aprendió a tocar el piano con la lluvia. Cuando era niña había un piano en su casa y había un ventanal muy grande en donde cuando llovía a ella le gustaba colocar las yemas de los dedos en las gotas de agua y se imaginaba canciones. Y después trataba de llevar lo que se imaginaba al piano y así aprendió a tocar. Y tocaba increíble, la verdad es que tenía una manera muy, muy bella de tocar. Y sin embargo, mi lado paterno sí es mucho más académico. Mi papá, en un acto de rebeldía, empezó a estudiar órgano. Él fue durante muchos años organista exclusivo de Yamaha, demostrador de órganos. Antes de eso tocó con los Rocking Devils un breve periodo de tiempo, con los Americans, era rock and rollero y de una familia pues muy religiosa y muy conservadora, ¿no? En donde pues el deber ser, eh, el llevar una vida pues católica, más cultural, eh, pues fue ante lo que mi padre se rebeló, ¿no? Y acabó construyendo una carrera ahí. Entonces, es curioso porque la música siempre ha estado presente en mi vida. Mis papás melómanos absolutos también, siempre se escuchaba música en casa de mis abuelos, en mi casa. Mi familia hidrocálida, una familia completamente fiestera, siempre había música, sí, llevaban tríos, llevaban mariachis, siempre había variedad. Entonces, pues siempre fue algo muy natural. Yo empecé a cantar muy chiquita, hablé antes de caminar, lo mismo ocurrió con mis hijos. Y pues me gustaba mucho cantar canciones de Frank Sinatra, por ejemplo, de Elvis, que eran lo que escuchaba principalmente mi madre. Y curiosamente, mi papá nunca nos tuvo paciencia a mi hermana y a mí para enseñarnos, para acercarnos a la música de una manera académica. Nos metió a Yamaha, al curso de Estrellita, que era muy divertido y que sigue todavía existiendo y es un gran curso.
pero él nunca nos dejó ni tocar sus instrumentos, ni nos enseñó él a tocar, ¿no? Entonces Órale. es muy paradójico, ¿no? Porque mi papá era maestro de piano y de órgano, o sea, sí se dedicaba también a eso, ¿no? Pero a nosotros no nos tuvo paciencia y mi, pues mi enseñanza académica fue muy intermitente, ¿no? No te puedo decir que tenga yo conocimiento musical profundo, ni de escalas, ni de nada. Yo encontré a través de la voz mi instrumento principal, ¿no? Me divertía mucho cantando y bueno, después también por necedad y necesidad me compraron una guitarra en la secundaria, pues también para empezar a tratar de yo entenderme o darme, expresar otras cosas a través de la guitarra. Y ya te digo, así fue mi, mi iniciación. No, pues sí tienes bastante, bastante herencia musical. Digo, yo creo que una parte muy importante de la formación de cualquier músico o de cualquier persona que practica la música, pues es lo que escuchas, ¿no? Y lo que escuchas lo vienes escuchando desde que eres niño, ¿no? Pero sí tienes una influencia fuerte, pues por los dos lados. Y qué bonita la anécdota que me platicas de tu abuela, lo de las gotas de lluvia. Eso no se me hubiera ocurrido jamás, digo, está muy raro, muy bonito, hasta muy poético. Oye, Linda, yo te empecé a ubicar en algunos conciertos de rock que empezaban en los noventas ahí, ya se empezaba a juntar la gente, era como un movimiento de rock en Aguascalientes que se estaba poniendo mucho en auge y yo te empecé a ubicar por ahí en los conciertos que asistías, etcétera, pero de repente te vi ya cantando con los Diluidos Sueños Azules. No sé si ese fue tu primer grupo o ya habías estado, habías sido parte de algunos otros proyectos. Sí, fíjate que antes de Diluidos Sueños Azules, toqué con otra banda. Yo empecé con mi primera banda a los 14 años y fue con unos amigos que estaban, la mayoría de ellos en el Marista, y en el Marista pues también tenían siempre sus eventos en donde tenían también como un programa de desarrollo cultural y artístico muy interesante. Eh, y empecé a tocar con ellos. Es muy chistoso porque tuvimos varios nombres, todos desafortunados. En algún momento el primer concierto que tuvimos, bueno, la primera tocada que tuvimos fue en La Querencia, por ejemplo, ¿no? Y tenían que Oh, mandar a hacer los volantes para promocionar el toquín, y pues nomás no nos podíamos poner de acuerdo de cómo le íbamos a poner al grupo, porque unos estábamos más clavados en ciertas cosas, en fin, y dijimos, bueno, te digo, todos los nombres son un poco desafortunados, y dijimos, bueno, le vamos a poner fluidos. Órale, bueno, pues fluidos, pero por esta vez, órale, va. Entonces, en los volantes imprimieron fluidos por esta vez, no fluidos, que era como... ahora. Entonces, el primer concierto nos llamamos Fluidos por esta vez, después nos llamamos Los Príncipes de la Locura, que fue como el más estable, el que duró un poco más, eh, y era un poco sobre esta figura de la que hablaba Oscar Wilde, de que el reino del arte es el reino de la locura, ¿no? Y el príncipe es el artista. Por eso te digo que es como una clavadez de cierta Ujú. manera, ¿no? Entonces nos llamábamos los príncipes de la locura porque éramos los artistas que habitábamos este reino de la música y del arte, ¿no? Y bueno, ya después se nos desmembró el conjunto porque pues unos se fueron a estudiar a otro lado y ya los destinos nos llevaron por caminos distintos, pero ya después, pues como nos conocíamos eh, todos los músicos de aquel entonces, pues acabé yo en Diluidos porque cuando yo tocaba con los Príncipes de la Locura, ensayábamos en Jardines de la Asunción, en casa de Roberto Díaz, el baterista, y a una cuadra ensayaba el Inconsciente Colectivo, que si recordarás era el grupo en donde cantaba el Talío, tocaba Mike Góngora, Claro. Appendini. Entonces, y éramos compas de ensayos, o sea, nosotros terminamos de ensayar y les caíamos a los inconscientes era ensayar, era compartir la música y era el pretexto para abrirnos unas cervezas porque también empezamos a beber muy chiquitos, ¿no? Y nos sentíamos maldosísimos, ¿no? Nos llevaban nuestras Claro. cheves y ahí
de jueves a domingo, que eran nuestros ensayos, yo era muy menor de edad y entonces ya después pues yo me brinqué a Diluidos por el Talío, ¿no? Que nos llevábamos mucho y éramos muy amigos. Al Alf lo conocí porque él estaba en La Canija y pues ya sabes, en la explosión rockera y también de estar jangueando en los mismos círculos, pues nos acabamos haciendo amigos, acabamos tocando juntos en Diluidos y pues fue una etapa maravillosa en mi vida. La verdad es que yo le agradezco mucho a la música, sobre todo las experiencias, ¿no? El encontrarme a través de distintos artistas de la música, de la literatura y sobre todo que me haya regalado tan grandes amigos como el Alf, que es de los tesoros más Claro. grandes que tengo y de las mejores personas que conozco y ha sido mi compañero de batallas y de recomendaciones musicales y consejero desde aquel entonces, ¿no? Oye, ¿qué tocabas en Los Príncipes de la Locura? ¿O Cantaba, cantabas? Ok, sí. Sí, en los dos sí, grupos cantaba. Realmente en- yo empecé a tocar hasta que llegué a Aurora. ok, sí, en Diluido sí me acuerdo también que cantabas, que hacías ahí dueto con Talío. Después de Diluidos, yo te perdí un poco la pista. Bueno, yo les rentaba mi sonido cuando iban a tocar que a San Juan, que allá. Luego te perdí un poco la pista, pero checando tu semblanza, ganaste un concurso de modelaje y fue cuando te vas a la Ciudad de México. Sí, así es. Un poco antes de eso, y fíjate, no te lo mandé en la semblanza, un poco antes de eso, yo desde muy chiquilla, yo quería ser o cantante o actriz. Y me da mucha risa porque mi madre murió hace unos años y a partir de que murió, pues empiezas a escombrar cosas y a sacar cosas y me encontré un chismógrafo de cuando yo iba en segundo de primaria y ahí decía yo que yo quería de grande ser actriz y ser cantante porque bla, bla, bla. Entonces es muy curioso porque pues sí, yo cuando tenía como 17 años, tenía muy claro que a mí me gustaba estudiar arte dramático, pero en mi casa como que nunca lo tomaron muy en serio. Pensaron como que iba a ser una cosa que se me iba a pasar eventualmente. Y, y realmente como que tenemos visiones muy distintas de lo que yo quería o de lo que se debía de hacer, que es lo que te decía también, viene uno con Claro. mucho bagaje cultural. Eh, y entonces a escondidas hice una audición para entrar al CEA, al Centro de Educación Artística de Televisa, porque era gratis y no, ahí no tenían que pagar nada a mis papás y no me podían decir realmente que no, porque también siempre fui como muy responsable y siempre fui buen estudiante y nunca fui así una cosa rebelde, entonces no había ningún pretexto para decirme que no. Entonces hice una audición, me quedé y me vine un año a estudiar al CEA bajo la condición de que en ese año yo iba a terminar la prepa, me faltaba un año. Pero fue imposible porque la verdad, digo, yo sé que mucha gente, pues sí, juzga a Televisa por lo que sale en la televisión y sí, tienen todo el derecho y la razón de hacerlo, pero a mí me tocó justo un momento en el CEA, no sé cómo es ahora, pero en que todo el plantel de maestros era brutal, era lo mejor de lo mejor que ha tenido la dramaturgia en México. Estaba Héctor Mendoza, estaba Antonio Serrano, estaba Ludwig Margules, en fin, o sea, Luis de Tavira, eran como las glorias del teatro y de la dramaturgia mexicana. Y Y todavía lo son, ¿no? todavía, bueno, es que ya nada más, ya sobrevive nada más Luis de Tavira, me parece, los demás, bueno, Antonio Serrano todavía anda por ahí, pero eh, Willebaldo López, que fue mi profesor, Odín Dupeirón, que también fue mi maestro, y es curioso porque pues yo no pude terminar la prepa en ese año. Las clases eran de 8 de la mañana a 8 de la noche, a excepción de los viernes, que salíamos temprano, pero teníamos que leer una cantidad de cosas y aprendernos y estudiar mucho en casa. Entonces, pues yo no terminé, pasó el año en el que yo pues no cumplí mi promesa, regresé a Aguascalientes y hablé con mis papás y les dije, regreso a cumplir mi palabra, termino la prepa, pero les aviso que me voy a volver a ir. Nomás acabo y me regreso. ¿Cómo? No sé. ¿A qué? Tampoco, pero pues me gustó mucho estar acá en México. Y entonces empecé a trabajar, fue cuando empecé a trabajar en el Canal 6. Eh, durante ese año empiezo a trabajar en el Canal 6, en Sintonía 6, con Sergio Díaz y con Arturo Bros, con Cari del Valle. Entré también a Radio Grupo
a trabajar como locutora un periodo corto. Pero Porque ¿cómo fue que entraste a Canal 6? O sea, todavía no terminabas la prepa, no habías estudiado comunicación ni nada. ¿Cómo fue el conecte ahí o cómo se dio esa parte de tu carrera? pues pedí una cita con Jorge Papadimitrio, que era entonces el director Sí. del Canal 6. En aquel Ajá. entonces, mi papá solía de repente hacer programas de televisión tocando el órgano. Entonces, conocían a mi padre, eh, y pues sí, me atreví a pedir una cita, y pues fue así de, bueno, pues acabo de estudiar actuación un año, me interesa mucho la televisión, los medios de comunicación. Justo Sergio Díaz era el conductor de Sintonía 6, que ya también nos Claro. conocíamos, ¿no? Desde antes. Y pues me dieron chance de entrarle ahí con ellos. Yo estaba al aire 1 o 2 veces por semana, no estaba todos los días, pero trabajaba diario como asistente de producción. Entonces, como el programa era a las 2 de la tarde, yo estaba estudiando en el Instituto Renacimiento, ahí en el Jardín de San Marcos. Entonces, en cuanto se acababa, yo me iba por patas al canal a preparar el programa al día siguiente y estar ahí pues en el en vivo, ¿no? Ujú. Y ya de ahí, después conocí a Beto Viveros, a Jorge Magaña, y estuve, te digo, brevemente en Radio Grupo. Y de repente, Silvia del Valle, que es otra buena amiga de Aguascalientes, que tenía una agencia de Claro. modelos, me dijo, oye, fíjate que se llevaron hace un par de años a una chava que se llama Ivette, de Aguascalientes, como modelo, y le está yendo increíble, le está rompiendo en todos lados, ya se fue a modelar a Japón y se fue a modelar a no sé qué. Iba a haber un concurso, convención, que se llamaba Intermodel, y pues quieren que vayas. Mandé tus fotos y quieren que vayas. ¿Qué onda? ¿Vamos? Dije, va, órale. Y fuimos, pero pues yo la verdad ni siquiera pensé que fuera un concurso, yo pensé que era una convención de modelos, y el último día, fue un fin de semana, y el último día de repente, pues no, que el ganador, no sé, que estábamos hasta atrás, hasta atrás del venue, ¿no? Este, digo, porque ya hablé de mis antecedentes de adolescentes de los ensayos, no se vaya a malinterpretar. Estábamos hasta atrás del centro de convenciones y de repente, no, y que la ganadora, Linda Cruz, y dije, no, ¿cómo? O sea, pues ahí voy, ¿no? Me dan mi reconocimiento, y un par de meses después me dice Silvia del Valle, oye, pues Oscar Madrazo quiere ofrecerte un contrato para que te vayas a vivir a México como modelo. Está muy bien, te ponen departamento, te ponen todo, y vas a ver que tienes mucho trabajo. Y justo se cumplía el año de que yo ya había regresado después del OLCEA. Entonces, le dije, pues va, acepto, sí acepto. Entonces ya era mayor de edad, entonces ya tampoco me pueden decir mucho. Y tal cual, el día que me dieron mi certificado de terminar la prepa, llegué con mis papás así de, a ver, aquí está mi certificado y aquí está mi boleto, me voy mañana en la mañana. Pero ¿cómo? ¿Dónde? No, pues tengo este contrato para modelar, no sé qué. Ya me voy a vivir en un departamento con otras 2 modelos, no sé cuál. Yo había visto con un amigo que estaba estudiando Derecho en la UA el contrato que me habían mandado, pues porque también es uno muy ignorante y no sabe uno, Claro. te vas a enfrentar a viejos lobos de mar, ¿no? Ya. Entonces me dijo, mira, aquí hay 2 cláusulas con las que tienes que tener mucho cuidado. Una, que ellos no se comprometen a ofrecerte ningún mínimo mensual de ingresos ni nada para, pues, para tu manutención, digamos, en México. Y te están pidiendo un contrato de exclusividad. Si tú firmas un contrato de exclusividad, tienes que tenerte una garantía a cambio para que tú no tengas que andar ahí buscando por otro lado, ¿no? Eh, si tú trabajaras en otra cosa, en lo que sea, pues si quieres de cerillo, del Superama, les tienes que dar el 20% de lo que sea, porque estás firmando un contrato exclusivo, tenga que ver o no el trabajo al que te dediques con ellos. Y la otra es que el contrato es por 5 años, y si una semana antes de que termine el contrato tú no manifiestas por escrito que deseas terminar la relación, se prorroga por el mismo tiempo por el que está firmado, es decir, por otros 5 años. Entonces yo te recomiendo que firmes por 1 año y que veas qué tal, porque igual ni te gusta, o a lo mejor sí resultó ser el trabajo de tus sueños y ya le hiciste. Total, tienen ellos esa cláusula que se puede ir renovando automáticamente el contrato y ya está. Entonces,
pues yo llegué acá muy madres así de, yo no voy a firmar esto por 5 años, ¿no? Yo voy a firmarles por 1. Pues obviamente abrió mal la relación, o sea, eh, esa carrera como modelo nació muerta, digo, porque pues no había cómo, pues cómo llegar a un acuerdo, ¿no? Yo no me iba a comprometer por 5 años sin tener ninguna garantía de nada. Claro, No firmamos contrato y estuve yo 6 meses, no fue lo mío para nada, pero fue como el pretexto ante el cual siempre estaré agradecida porque fue lo que me trajo a la Ciudad de México. Entonces, cuando yo llegué a los 2 meses, reconecté con Iñaki, que éramos ya amigos de antes, que también lo conocí en el rock, y lo conocí en Aguascalientes, nos hicimos muy amigos, y nos volvimos a ver. En aquel entonces fue cuando Fobia hizo como la primera pausa, no estaban tocando, Leonardo estaba por sacar su disco solista, y entonces Iñaki tenía su propia compañía donde hacía los trailers para las películas de Warner Pictures y de Videocine y de algunas cosas para Universal. Y como yo venía de trabajar en el canal, que sabía editar muy bien, yo aprendí a editar de manera análoga con máquinas de 3/4, ya sabes, de perillas y tal. Apenas empezaba el Media 100 y el Premiere y tal. Y yo le empecé a ayudar a Iñaki a editar los spots y empezamos a trabajar ahí juntos. De eso estuvimos viviendo pues un rato, empezamos una relación de pareja que continúa hasta la fecha. Y después de ahí yo me fui a trabajar a una compañía que se llama Panagea como asistente de dirección y edición en línea de publicidad, comerciales y hacíamos videos para todo, desde Mini Cooper, para la presentación de Mini Cooper en México, eh, con Panagea, campañas muy grandes de publicidad de marcas ajá. comerciales. Y después de ahí me brinqué a una empresa que se llama Fábrica Audiovisual, Fábrica Interactiva, en donde llevaba yo la cuenta de Rexona y de Axe, los desodorantes, varias marcas de Unilever también, pero la parte audiovisual y digital, apenas empezaban las estrategias en línea, las páginas, todo Ok, esto. oye, Linda, fíjate, me llama la atención mucho, bueno, al leer tu semblanza, eh, pues hay una gran cantidad de actividades y has trabajado para muchísima gente y has hecho como, has tenido una muy variada actividad laboral. Y entonces yo dije, ¿qué estudió Linda? Pero por lo que me estoy dando cuenta, en realidad tu formación ha sido realmente práctica, no académica. O sea, tú has aprendido haciendo las cosas. Así Wow. es. O Sí, sea, porque sí, porque en tu currículum, en tu semblanza dice editora de tal cosa, tantos trabajos en el campo audiovisual, etcétera. Digo, porque ahora, hoy en día, pues ya hay carreras universitarias en las que puedes estudiar todo este asunto. Y yo dije, ¿cómo es que Linda de la música se traslada a todo este asunto de lo audiovisual y después se convierte en conductora, presentadora, etcétera, etcétera? Sí, eso es algo que a mí me gusta en algún sentido porque yo creo que no tienes que tener una formación académica para desarrollarte profesionalmente de una manera solvente en cualquier campo. Estás en la etapa en la que conoces a Iñaki y dices que justo con él empiezas a trabajar en la cuestión del asunto audiovisual. ¿En qué momento llega el rollo de tocar el bajo y de tocar el bajo con Aurora y la academia? Fíjate que es una historia muy linda porque cuando yo empecé a tocar en Aguascalientes, primero con Los Príncipes de la Locura, fue cuando yo conozco a Iñaki. Y ya que nos hicimos amigos, yo le contaba que tenía mi grupo de rock y le tocaban las canciones cuando venía a México, que de repente nos juntábamos y siempre traía una guitarra. Y le hacía pues, mucha gracia, ¿no? Irme a tocar nuestras rolas y demás. Y en algún momento me dijo, fíjate que voy a hacer un grupo con mi hermana. Mi hermana canta, compone, ella es actriz de formación, pero
pues tenemos un montón de canciones y vamos a hacer un disco y me encantaría que te vinieras a México porque vamos a hacer una banda de puras chavas y estaría increíble que te vinieras a tocar con ella. Yo tenía 16. Entonces, hablé con mis papás, quienes obviamente me dijeron que no, porque te digo, partamos de que mi familia, pues es una familia tradicional, conservadora, ¿no? Entonces, fue así de como que te vas a tocar un grupo de rock a México, ajá, ¿no? Y ahí quedó. Y entonces, me acuerdo cuando yo estaba en el programa de Sintonía 6, en el canal, pues de repente nos tocaba presentar las canciones de Aurora y la Academia porque sale el disco. Claro. Le va muy bien a ese disco, los dos sencillos, Porque te vas y Horas, estuvieron en primeros lugares, los videos los pasábamos todo el tiempo, y yo en el fondo era así como de, ¿no? Ahí debería estar. Ajá, claro. Entonces, ya cuando yo regreso, cuando me vengo a vivir a México con esto del modelaje y demás, hay un factor, pues muy curioso, porque al que siempre me encontraba en todos lados era el Cha. El Cha era como omnipresente. Yo venía de repente de vacaciones, porque tengo familia aquí en México, y de verdad siempre me lo encontraba o en el súper, o en la calle, o en el cine, siempre. Ya una vez que me vengo a vivir para acá, bueno, estoy omitiendo un dato importante. Una de las veces que yo venía de visita a México y salgo con Iñaki, porque te digo que éramos amigos y los veíamos y demás, yo insistí con que fuéramos al Bulldog, porque a mí me decían que el Bulldog era el lugar en donde si te gustaba el rock tenías que ir, porque hacía unos meses, estando todos ahí, llegó Radiohead y tocó sin avisar y fue ¿no? Entonces, no, yo tengo que ir al Bull. Entonces, vengo a México, Iñaki tocaba con Fobia en la Ibero y me había invitado después del concierto a cenar y le dije, pues vamos al Bull para conocer. Me dijo, no, el Bull, yo me la paso en esos lugares. Iñaki es todo lo contrario al estereotipo del rock and rollero, es la cosa más tranquila, hogareña, sobria, digo, se maquilla más que yo y usa más la tarjeta de crédito que yo, pero yo soy la que ve el béisbol y bebe mezcal, ¿sabes? Sí. Él toma medias de seda, es así. Órale. Entonces, total, yo de necia, vamos al Bull, y en el Bull conoce una chava y estuvimos platicando y no sé qué, y unos meses después, bueno, un año después, no sé cuánto tiempo, se casa con esta chica. Y entonces, una de las veces que vengo a México, hablo a su casa, me contesta su mamá, y yo era Linda, la de Aguascalientes, ese era mi apellido. Entonces le digo, señora, ¿está ya aquí? No, no está. ¿Quién habla? Linda, la de Aguascalientes. Ah, no está, porque fíjate que está en Nueva York grabando un disco con su hermana. Se fueron 6 meses a vivir a Nueva York, pero viene la próxima semana, se casa y se vuelve a regresar a Nueva York. Y yo, ok. Yo no lo volví a buscar porque siempre fuimos muy amigos. En algún momento intentó él darme un beso. Yo medio me quité porque dije, no, me cae muy bien. O sea, si yo quiero tener algo eventualmente, no con él, pero nunca pensé que él fuera una posibilidad, pues por la distancia, las actividades, etcétera. Pero siempre dije que si alguien así, con quien yo pueda hablar de las cosas que hablamos como las decimos, ¿no? Y como no sabía yo cómo era su mujer ni nada, dije, bueno, si él me busca bien, yo no lo voy a buscar, yo no sé, nunca hubo nada, pero pues yo voy a respetar siempre, pues si él está casado, yo no sé, ¿no? Y nos dejamos de ver. Entonces, te digo, yo seguía viniendo a México de repente y siempre me encontraba el Cha, hasta que ya cuando me vengo a vivir a México, vivía yo con otras 2 chicas, a ellas las invitan a la inauguración de un antro, vamos, me encuentro al Cha una vez más y le digo, pues estoy viviendo en México. Me dijo, háblale a Iñaki, por favor, ya se divorció. Le va a dar mucho gusto que vives aquí. Entonces, me dio el teléfono de Iñaki, le llamé un par de días después y empezamos a salir y hasta la fecha estamos juntos. Órale, qué historia. Sí, sí. ¿Y cómo abordaste el bajo? Lo del bajo. Justo ya andando con Iñaki conozco a Aurora, ¿no? Estaban ellas preparando el segundo disco que se llama La Inmovilidad, se iban a ir ahora lo iban a grabar en Los Ángeles, estaban viendo ya estudios y iban a hablar, bueno, fueron Iñaki y Aurora a Los Ángeles a hablar con un productor, en fin, estaban como
en la planeación del disco. La disquera quería cambiar mucho pues, la esencia de ese material que fue muy experimental y querían pues hacerlo más comercial porque justo pues ya había pasado como este boom de las mujeres pueden cantar, tocar y respirar al mismo tiempo, ¿no? Ya estaba ahí, bueno, él y Julieta, en fin. Pero de todos modos querían posicionarlas como algo mucho más comercial porque la confusión con Aurora es que de entrada era un grupo, no era Eli o no era Julieta, sino era un grupo que un día podían tocar en un festival con Control Machete y otro día podíamos tocar con Cabá. Entonces era confuso porque era de, pues, ¿cómo? O sea, sí, se visten de colegialas, pero tocan de repente con el Tri o con Molotov, ¿no? Era muy raro. Quisieron orientar el segundo disco para algo mucho más pop. Ahí entró un conflicto de intereses. Simultáneamente sale la chica que tocaba el bajo con Aurora, se va a vivir a España. Y habían un par de fechas y me dijo Iñaki, ¿qué hubo? Pues yo toco muy apachemente la guitarra, pero pues tengo cierta noción. Y me dijo, ¿te avientas? ¿Tocarías con Aurora? Y yo, claro, pues digo, llevo esperando esto 3 años, ¿no? Entonces acá, bueno, empezamos a ensayar, montamos las canciones y resultó que pues fue algo también como supernatural, ¿no? Nos adaptamos muy rápidamente y me quedé tocando con ella, hicimos 2 discos. Pero tú ya habías tocado el bajo, ya habías pulsado el bajo, ya sabías lo que era cargarlo, por ejemplo. O sea, digo, porque el bajo, digo, yo soy bajista, tú lo sabes. Sí. Y digo, yo cuando empecé a tocar el bajo, me salió sangre de los dedos. O sea, yo sé que la música de Aurora no era algo tan exigente, era un rock pop accesible, sencillo, pero digo, o sea, ¿cómo fue que, si ya lo tocabas o cómo fue que lo abordaste ahí de entrada? Pues mira, sí tocaba más la guitarra, el bajo no era mi instrumento principal, tocaba algunas cosas como por sacar alguna línea de bajo de alguna canción que me gustara, pero no como bien dices, de agarrarlo de veras como instrumento principal. Nos fuimos en aquel entonces al sindicato de músicos y compré un bajo Yamaha y compramos un Fender chiquito, un Mustang que todavía tengo por ahí. Y el Mustang se me hizo más fácil. Empecé con el Yamaha, pero el Mustang, como tiene el brazo más corto, era más fácil como para empezar a ejercitar la digitación y los dedos y la presión, etcétera, ¿no? Ya que agarré callo, pues ya me fui comprando después otros bajos, pero no fue tan fácil en ese sentido, como bien dices, sí se necesita pues cierta técnica, cierta noción de fuerza, ¿no? En los dedos y todavía siento que uno nunca acaba de aprender, ¿no? No me considero una gran bajista, estoy lejos de serlo. Lo conozco lo suficiente como para poder expresar y siento que tengo mejores ideas de lo que sé ejecutar. Entonces luego eso es un conflicto, ¿no? Pero sí estuve tomando después clases con Alonso Arreola, que es buen amigo mío también, y es un extraordinario maestro. No, pues tiene su laboratorio de bajistas, ¿no? Sí. Sí, gran bajista, gran maestro. Oye, ¿tú grabaste entonces el segundo disco y el tercer disco de Aurora? Así es. Yo te soy franco, yo no conocía esos discos. Conoce uno mucho más el primero, que fue muy popular por esos 2 temas que comentas, pero sí son discos muy bien producidos. ¿Quién produjo esos discos y qué tal les fue? ¿Qué tanto se desenvolvieron? ¿Qué tanto giraron con esos discos? La Inmovilidad fue un disco muy raro porque fue un disco bastante experimental. Como te decía, de repente grabábamos fue un disco con cosas muy improbables. De repente grabábamos cosas con cilindros llenos de agua y buscamos sonidos como muy inusuales. Y se nota en el disco. Ese disco lo produjo enteramente Iñaki. El primero, el de Horas, que pues, fue el disco más popular porque pues, también traía todo el músculo de la disquera. Ese lo produjo Iñaki junto con Martín, que fue quien produjo los 3 primeros discos de Fobia. Pero ya los segundos, La Inmovilidad y Efecto Chocolate, los produjo Iñaki enteramente.
Y con el disco de la inmovilidad giramos bastante, hicimos una gira por todo el país con Nescafé, una gira por universidades en donde estaba también Eli Guerra y Julieta, a veces también iba a Salón Victoria, hicimos una gira, te digo, al sur de México con Santa Sabina, Los Yerberos, en ferias de pueblo, en fin. Y ya después con Efecto Chocolate pasó algo muy, pues muy afortunado en varios sentidos. Por una parte, cuando hacemos Efecto Chocolate, yo estaba trabajando en Prodigy MSN y ellos lanzaron un proyecto para regalar música por internet, para descargar canciones, cuando apenas estaba como toda la reestructura de la música y de la digitalización de la música. Y ya habíamos nosotros grabado el máster, grabado el disco, y ellos compraron el máster. Entonces lo sacamos con MSN y después lo sacamos con Sony Music. Sony Music compra el disco y se publica ya físicamente. Y justo poco después de que se firma, pasaron cosas afortunadas y otras no tanto, porque justo cuando firman Efecto Chocolate, viene un cambio en la dirección de Sony Music y hasta donde sé, o hasta donde me dijeron, no sé qué tan cierto sea, hubo una confusión de que quienes entraron, como el nuevo equipo de Sony Music, pensó que el disco era una licencia y no era un contrato artístico. Entonces, cuando es un disco licenciado, pues no le meten tampoco el mismo presupuesto, la misma promoción, difusión, etcétera. Pero por otra parte, viene el bicentenario de la independencia y se hace una gira que se le ocurre a Aurora y logra hacer un acuerdo con el gobierno de la Ciudad de México que se llama Las Corregidoras, que fue una gira que hicimos puras mujeres. Estaba Regina Orozco, Susana Zabaleta, Natalia Lafourcade, nosotras, Amandititita, Cecilia Toussaint, y me parece que ya, espero que no se me vaya ninguna. Pero fue una gira muy linda en donde se acondicionaron varios autobuses de la Ciudad de México, en donde si de repente tú te subías, pues te tocaba ahí Natalia cantando, ¿no? O nosotras, claro. o Susana, o Regina, en fin. El disco concluye con esa gira concluye con un concierto en la sala Nezahualcóyotl y después nos invitan a tocar a España, a llevar la gira de Las Corregidoras a Madrid y a Cádiz. Entonces, pues fue un disco que también tocamos mucho, ¿no? La Inmovilidad es un disco que salió en opción sónica, ¿no? ¿O en qué disquera salió? Sí, o sea, una disquera independiente de Edmundo Navas. Obviamente, aparte dices que fue como más experimental. Yo lo busqué el disco y bueno, en Spotify no está. En Spotify nada más está el primero y Efecto Chocolate. Pues digo, realmente se movió bastante Aurora y la Academia. O sea, a la par que estabas en Aurora y la Academia, ya estabas también desarrollándote en la cuestión de la parte audiovisual, generando proyectos que pues, tuve que apuntar porque quién sabe cuántas cosas has hecho. Pero dice, duraste 8 años como productora y editora en el canal Prodigy de MSN. Has hecho entrevistas en Hot, fue un proyecto tuyo, Hot con Linda Cruz. Sí, justo cuando yo estoy trabajando en Fábrica Interactiva, que estaba yo en la parte de publicidad llevando estrategias con marcas comerciales y eso, en ese mismo lugar y el mismo director de Fábrica Interactiva funda Dixo, que es un portal de podcasting y blog. Digo, ahorita lo de los podcasts ha agarrado muchísima fuerza, pero esto fue 2007, 2008 más o menos, porque cierran Radioactivo, la estación de radio, mucha de la gente de Radioactivo se viene a Dixo, Abel Membrillo, Arturo Hernández, que bueno, él venía de MTV, Choc Pereda, ahí conozco a Alonso Arreola, Alejandro Franco, en fin. Y a partir de trabajar con ellos, yo empiezo en Dixo como jefa de información y tenía yo un podcast de noticias y de ahí se hace una alianza con Prodigy MSN y yo me voy a Prodigy después a producir todo el contenido exclusivo para el canal de entretenimiento. Es decir, hacer todas las entrevistas de cine y música en este programa que se llama Hot, la entrevista con Linda Cruz, que es un programa, pues eso, de entrevistas en la plataforma de MSN a nivel Latinoamérica. Y nada, pues ahí estuvimos 8 años con
con ese proyecto. Oye, tanta actividad pues, en lo musical, en la parte de esto de la comunicación, Iñaki también con tantos proyectos, Moderato, Fobia, y aparte son papás, ya eran papás en esa época, ya tenían que lidiar con todo este asunto de la paternidad y toda la chamba que traían encima. No, nosotros empezamos a andar en el 98, nos casamos en el 2000 y yo tuve a mi primer hijo en 2003. A mi segunda hija la tuve en 2016 y pues sí, ha sido estar con el circo a tres pistas y te confieso que a mí me ha costado muchísimo poderme reconciliar justo con esto que dices de ser multitask, ¿no? No me sé estar en paz y me gusta pues conocer casi todas las áreas de las cosas que hago, ¿no? Porque me gusta saber cómo funcionan, no porque tenga problemas con control ni nada, o sea, al contrario, me gusta mucho trabajar en equipo y delegar y todo. Pero sí, por ejemplo, no sé si te acuerdas que ya no es así, pero hace algunos años cuando tú llenabas una forma en el aeropuerto para salir del país tenías que poner tu ocupación, ¿no? Ujú. Y para mí siempre era un problema horrible y me generaba mucha angustia porque decía, ¿qué pongo? Pues es que productora, pues sí, pero también, pero músico, pero sí, pero hago más producción que música, pero entonces, ¿qué pongo? ¿Entrevistadora? No, era horrible, porque también, pues cargué mucho tiempo con esta cosa de, pues no haber estudiado en la universidad, ¿no? Esa cosa que sí siento que se esperaba de mí a nivel familiar, ¿no? Porque toda mi familia tiene una carrera universitaria, ¿no? Maestrías, mi hermana tiene 2 carreras, en fin. Y no sé, como que también por otro lado dices, bueno, el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? No sé, me ha generado un conflicto enorme durante muchos años. Y he aprendido a estar en paz con eso porque también creo que hay que saber disfrutar las cosas que uno hace. Así como puedo hacer un pastel, que me encanta la cocina, puedo hacer una canción y está bien, ¿no? Y mis aspiraciones nunca han sido el virtuosismo absoluto, ¿no? No, mis aspiraciones están en la pasión y en encontrar lo que te gusta y hacerlo lo mejor posible, por supuesto, ¿no? Eh, entonces, el, el, el de repente estar en un momento de mi vida en el cual ya reconocí que cada cosa me ha llevado a lo siguiente y, y me ha dado muchas satisfacciones, mucho más satisfacciones que frustraciones, que también han habido muchas frustraciones, desde luego, pero ya aprendí a estar en paz con eso, ¿no? Decir, está bien, no fui a la universidad, no fui. ¿Iré? No lo sé, a lo mejor en una de esas se me antoja meterme a estudiar una carrera, ¿no? Ahora Pero hay... yo considero, digo, es que a mí me parece que el hecho de que seas o no seas o tengas la etiqueta de que tienes tal profesión o tal otra, no tiene que ver con lo que estudiaste, tiene que ver con lo que haces. O sea, y si tú lo aprendiste en la práctica, más bien yo creo que deberías sentirte orgullosa porque mucha gente cree que la academia, no Aurora y la academia, sino la academia. ¿Te fijas cómo la vida se ha burlado de mí? Sino la academia, pues, el tener un título universitario no te hace ser algo porque te falta la práctica muchas veces. Muchos egresados universitarios les falta esa práctica que a lo mejor tú adquiriste, pues ahora sí que de una manera fortuita. O sea, pues, como tú dices, una cosa te va llevando a la otra. La música a lo mejor fue el inicio, pero después has abordado muchas otras cosas. La parte, por ejemplo, de entrevistadora, en algunas ocasiones te he visto entrevistando pues, a personalidades importantes y en tu semblanza lo mencionas. ¿Cómo fue eso? Digo, porque una cosa es estar en producción, en edición, porque estás detrás de cámaras, y otra cosa es estar frente a cámaras, teniendo un desenvolvimiento, pues importante en inglés, con algunos personajes realmente, pues legendarios, ¿no? ¿Cómo llegas a eso y qué tanto es algo que disfrutas o a veces también medio se sufre porque tienes que estar muy bien documentado al respecto de con quién vas a hablar? A veces es muy corto el tiempo que te dan para poder hablar con los personajes. ¿Cómo llegas a eso y cómo te ha ido? ¿Qué tanto lo disfrutas o qué tanto lo sufres?
Pues fíjate que lo disfruto mucho y eso llegó gracias a que me fui con MSN. En Prodi y MSN, cuando ellos me invitan a trabajar con el equipo como productora del contenido de entretenimiento, es a partir de unas entrevistas que vieron que había hecho yo en Dixo, porque en Dixo, en esta plataforma de podcasting y blogs, también nos tocaban hacer algunas entrevistas. Si venía algún artista a hacer promoción, pues como medio te dan el espacio y a veces lo cubría yo. Entonces, vieron un par de cosas y me dijeron, oye, pues nos gustó tal entrevista, queremos que las hagas con nosotros. Órale, pues que hagamos un programa, ¿no? La entrevista con Linda Cruz, etcétera, no sé qué. Y realmente eso empezó porque buscaban al medio, no por mí. O sea, yo no me voy a colgar ese mérito para nada. Digo, afortunadamente estuve muchos años con ellos, pero realmente era por cubrir, por trabajar para un medio de comunicación, ¿no? Ya de ahí, como te decía, una cosa ha ido llevando a la siguiente. Afortunadamente, pues el trabajo se ha hecho bien y estuve largos años en MSN. Termina mi relación con ellos porque se decide homologar toda la plataforma de MSN a nivel mundial y dejan de producir contenido original. Ellos optan por hacer desarrollo de software, pero como ya habían construido un medio de comunicación muy importante en México, en aquel entonces era el principal portal que existía, eran ellos, Yahoo. Pero dicen, bueno, ok, ya más bien vamos a comprarle el contenido a otros medios, a Reuters, a Reforma, a CNN, en fin, ya no vamos a producir lo nuestro, me lo avisan con tiempo suficiente y ahí es cuando yo me brinco a Warp, esta revista de música y cine, simultáneamente que empezamos a grabar un programa piloto, Alejandro Franco y yo, para tener un programa de cine. Entonces, así es como nace Fullscreen, el programa que estuvo en Estudio Universal. Y has entrevistado a personajes muy importantes. ¿Cuáles de esos personajes han sido para ti un reto? Pues todos. La verdad es que, no sé, a mí me gusta, obviamente, pues sí, te emociona más a lo mejor entrevistar a alguien como, no sé, como Anthony Hopkins, te emociona más entrevistar a Anthony Hopkins que quizás a alguien más, ¿no? Pero el reto siempre es el mismo, porque efectivamente, como decías, de repente, cuando son ese tipo de entrevistas, tienes 5 minutos y muchas veces menos. Y es bien rudo aventarte una conversación en 4 minutos, generar empatía con alguien a quien en tu vida has visto, con quien no es tu lengua materna, ¿no? Con quien también dices, chale, pobres, llevan, no sé, 4 horas contestando lo mismo, están hasta el cogote de decir lo mismo. ¿Cómo le das la vuelta? Porque tú necesitas tener tu soundbite que resulte interesante, que también sea lo que la gente quiere escuchar, ¿no? Pero que no sea como de, ¿no? Ese siempre es el reto, sea quien sea. Y a mí me gusta mucho, el reto siempre es que una entrevista se convierta en una conversación. Y cuando pasa eso, cuando eso se logra, es lo mejor que puede pasar, ¿no? Pues aquí dice que has entrevistado a Meryl Streep, Anthony Hopkins, Steven Spielberg, Johnny Depp, Angelina Jolie, Lady Gaga, Gustavo Cerati, Beastie Boys, Iron Maiden, James Blunt. O sea, súper grandes ligas, oye. Sí, he tenido esa suerte. Por eso te decía de los retos, porque de repente, pues, unas personalidades de ese tamaño, pues sí te imponen, ¿no? Dices, o sea, voy a entrevistar a gente pesada, ¿no? Sí. Pues mira, es curioso porque mientras más grande y rimbombante parezca el nombre, es mucho más sencillo. Es mucho más sencillo. Una, porque tienes mucho más de dónde documentarte y hay más información. Y por otra parte, es gente que ya tiene tantos años haciendo lo que hace, que conocen tan bien su trabajo, que saben Claro. que esa es una de las implicaciones, que tienen que sentarse 3 horas a dar entrevistas y a lo mejor es lo que menos disfrutan, muy posiblemente es lo que menos disfrutan, pero quien sabe y lo asume como parte de su chamba, te hace también tu trabajo mucho más sencillo. Sí me ha pasado que más bien quienes están apenas como en ascenso, digamos, luego es mucho más difícil, ¿no? Porque ya creen que la tienen súper comprada, ¿no? Y Claro. a veces es un poco más, tiene más jiribilla, pues. Claro.
Oye, Linda, dice aquí también en tu semblanza que has producido y coordinado proyectos para Carlos Rivera, Thalía, Pepe Aguilar. ¿Qué tipo de proyectos y en qué consiste los proyectos que has hecho? ¿Cuál es tu papel ahí como coordinadora, productora? ¿Se refiere a cuestiones audiovisuales o qué tipo de proyectos? Sí, tengo ya varios años trabajando con un gran amigo que se llama Alexis Gudiño. Él está basado en Los Ángeles. Él y yo empezamos a trabajar juntos aquí en México, simultáneamente cuando yo trabajaba en MSN. Él es un extraordinario director, editor y postproductor de documentales y videos, y empezamos a trabajar mucho principalmente con compañías discográficas, con EMI, bueno, que ahora es Universal, Sony Music y Warner, ¿no? Entonces hicimos muchos CPKs que son como Mm, Electronic Press Kits, que son pues, materiales Mini promocionales. documentales, ¿no? Exactamente. Y trabajamos pues, con Alejandra Guzmán, él hizo unos con Marc Anthony, con Thalía, eh, con Moderato, con Fobia, en fin. Y después él se fue a vivir a Los Ángeles, donde radica desde hace más de 10 años allá. Y estamos trabajando juntos. Él montó ya su propia compañía que se llama Great Glass Productions, y con Carlos Rivera dirigió un documental que está ahora en Cinépolis Click que se llama Crónicas de una Guerra, que es un documental sobre la más reciente gira de Carlos en 2019, que termina con un concierto en el Hipódromo de Palermo, en Argentina, un lugar en donde el único otro mexicano que se ha presentado ahí es el Buki. Es como decir el Foro Sol, digamos, de acá, ¿no? Fue un concierto Ok. súper importante para la carrera de Carlos, y yo estuve en la coordinación de la producción, de la postproducción de ese documental y de las entrevistas, porque se entrevistó pues, a gente de los organizadores de Viña del Mar, conductores, los directores de las disqueras en España, en Chile, en Argentina, etcétera. En el caso de Thalía, acabamos de hacer un video manifiesto para el lanzamiento de su más reciente disco que se llama Desamorfosis, que fue igual, coordinar la producción, la grabación de la voz en off, el guión, para que Alexis ya hiciera todo el armado, la edición, y ya él hiciera, digamos, eh, pues la magia en ese sentido. Con Pepe Aguilar estamos preproduciendo algunas cositas para algo que viene a finales de este año. Está ahora él con una gira que se llama Jaripeo Sin Fronteras. Estamos haciendo algo relacionado con esa gira y algo que va a sacar próximamente. Y todo esto lo estoy haciendo de la mano con Alexis, que pues te digo, él es un hombre del renacimiento, es un genio que hace todo, dirige, postproduce, musicaliza, fotografía, todo. Y pues más bien yo ahí le entro al quite para toda la cuestión logística. Digamos que esa es tu actividad ahorita principal en cuanto a trabajo, digamos. Sí, así es. Ok. Oye, al principio de la charla comentabas que siendo tu papá músico y maestro de música, nunca les tuvo paciencia a ustedes para enseñarlas. Sigues viviendo ahora con un músico, también un músico muy importante, y tienen un proyecto que se llama Rancho. Digo, pero ¿es nada más este proyecto el que han desarrollado juntos como familia o están desarrollando otras cosas? Y también preguntarte al mismo tiempo si la situación es similar con tu papá. O sea, con Iñaki sí has hecho más mancuerna en lo musical. Absolutamente, absolutamente. O sea, Jackie incluso, para mí Jackie ha sido, pues, vamos a decirlo vulgarmente, ha sido un cohete en la cola. Iñaki ha creído mucho siempre en las cosas que podemos hacer juntos, y hemos compartido la música en todos los sentidos, ¿no? Desde descubrir un artista que yo sé que te puede gustar, ¿no? Y todo el tiempo nos estamos intercambiando cosas. Él ha hecho mucha música también para películas y eso, y de repente, pues no sé, como nos conocemos bien musicalmente, pide mucho mi opinión, yo le pido la suya, y naturalmente se ha desarrollado una relación también en lo musical, ¿no? Compartimos eso, eh, pues por los instrumentos, por la literatura, por las imágenes, por las ideas, en fin, y ha sido súper placentero. La verdad es que Iñaki es un maestro espectacular porque
parte de que tiene toda la paciencia, tiene un nivel de cultura general muy abrumador. Entonces, de repente saca cosas de música india o de cosas de tribus, no sé, del sudeste asiático. Y hay una riqueza sonora súper interesante, ¿no? Entonces, tenemos muchas canciones que están ahí. Hicimos este disco, el de Along the River Run, en 2012. Y tenemos otras canciones que realmente lo que tendríamos que hacer es organizarnos para grabarlas, porque de repente nos sentamos y las trabajamos y todo, pero pues entre que tiene también el otro con su circo a 3 pistas, está canijo, entre Moderato, Fobia, que está otra vez de regreso, y Gran Sur, que es su bebé, que también es un grupo increíble. Sí. Y hacernos el espacio para eso a veces no está tan fácil, ¿no? Porque él tiene sus 3 actividades, yo tengo las mías y aparte tenemos 2 hijos, una adolescente y una de 4, que tampoco es para cobardes. Entonces, la logística se pone luego muy interesante, pero Sí, no, eventualmente... no. Me lo imagino. Si yo tengo un hijo de 7 años y así me las veo, sin tantas cosas tan diversas como ustedes. Pero tienen el proyecto pues de desarrollar más el proyecto de Rancho, de publicar un disco más, de cuando la pandemia lo permita, pues salir y empezar a hacer conciertos, supongo. Sí, quisiéramos volver a tocar. Pasó algo con Rancho cuando empezamos, que tocábamos con otros 2 músicos que ya no viven en México, ninguno de los dos. Eran profesores de Mateo, nuestro hijo, que tiene una habilidad para las relaciones públicas impresionante. Eh, Cuando empezamos con Rancho, él en su escuela nos dijo, oye, hay 2 maestros que son amigos y que tocan bien padre. A veces se llevan su guitarra, uno toca el clarinete y el otro toca la guitarra, y a veces en el recreo se ponen a tocar y tocan re bien. Los voy a invitar a la casa. Vale, pues los invitó y resultaron ser unos músicos padrísimos, los 2 de origen francés. Efectivamente, uno tocaba la armónica y el clarinete y el otro la guitarra, y empezaron a tocar con nosotros con Rancho. Ellos grabaron el disco y todo, y tocamos un ratito, pero uno ya se fue a vivir a Bali y el otro se fue a vivir a Querétaro, entonces pues no están ellos ahí, pero digo, músicos encontraremos seguramente para volver a hacer esa complicidad. Pero ahora también Mateo, nuestro hijo 17, tiene su propia banda que también ya está tocando. Es un trío que se llama Levenson y tienen buenas rolas y ahí están. Pues ahora ya le tocará también a él arreglárselas con su banda, pero pues sí, es algo que ocurre todo el tiempo. Constantemente se está oyendo a alguien que está tocando algo, que está sacando algo, ¿no? En fin. Muy bien. Oye, Linda, pues en todas nuestras charlas aquí en el podcast del futuro no me acuerdo, le pedimos a nuestro invitado o invitada que nos hable, que nos recomiende, que comentemos algún disco que ha sido muy importante en su vida por alguna cuestión musical, emocional, historia de vida, etcétera. Tú me habías mencionado 3, los 3 discos los conozco, los 3 discos me gustan mucho, pero escogiste hablar de un disco que yo coincido contigo porque es un disco muy importante para mí, como muchos, pero este es muy importante y ahorita te voy a decir por qué. To Bring You My Love de PG Harvey. Es un disco, eh, te voy a platicar un poco mi punto de vista, luego tú ya me dices. To Bring You My Love yo lo descubrí de una manera fortuita, vi el video de promoción ¿cuál era el tema? Down Era... by the Water, ¿no? Sí, Down by the Water. Y me hizo clic, dije, wow, está chido esta onda, ¿no? Compré el disco, fue el primer disco que yo conocí de PG Harvey, ya después escuché el Read of Me y otras cosas que le fui siguiendo la pista, me hice muy fan de PG Harvey. Pero To Bring You My Love me sorprendió, me agradó y era algo que como que yo estaba buscando, la riqueza tímbrica que utiliza, la variedad tímbrica, pero además de la variedad tímbrica, que hoy es tantas cosas, tantos detalles, arreglitos por aquí y por allá, la sencillez o sea, que no abusa nunca, o sea, que los utiliza de una manera muy sobria y que permite que la melodía y la letra luzca, que las canciones sean así,
perfectamente entendibles. Y te voy a decir que me influenció muchísimo ese disco a mí, y por eso es muy importante para mí, porque yo agarré muchas ideas, o sea, fue inspirador para mí para la cuestión de la instrumentación en el azote, que fue el proyecto que yo inicié también por ahí de los 90. Entonces, To Bring You My Love para mí es un disco importantísimo. Tú platícanos tu punto de vista, cuál fue tu experiencia, por qué es un disco tan importante para ti, To Bring You My Love de T.G. Harp. Bueno, de entrada me declaro fan absoluta del azote, desde también los escuché. Y bueno, Ahora, desde el que ría al último, todo, Abraham. Yo te digo, te confieso que siempre he seguido de cerca lo que has hecho desde el que ríe, el azote, pie grande, etcétera. Me no, hombre, halaga mucho poder estar platicando contigo de esto. gracias. Y el To Bring You My Love también fue para mí una puerta a un mundo de posibilidades que yo veía como muy remotas, ¿no? Me pasó exactamente lo mismo que a ti. Vi el video de Down by the Water y me explotó la cabeza como palomita, porque fue de, ¿qué es esto? O sea, como te decía, tanto el arte dramático, el teatro, el cine y la música siempre han sido mis grandes pasiones. Entonces, de repente ver a esta mujer que es como una versión de Jim Henson, pero de Picasso, pero es como una sirena, pero oscura, pero flaca, nariz, ojo, la boca chueca, como una sombra azul encendida con un vestido rojo, movimientos muy sutiles, hablando pues sobre el amor, y fue como de justo la producción minimalista, pero muy clara, mezclas muy raras para su momento en el cual ese tipo de música, normalmente la voz estaba mucho más enterrada y la voz era por encima de los instrumentos y así va, ¿no? Que no estábamos tampoco en ese momento a nivel sonoro. Claro. Me clavé igual, compré el cassette y me voló la cabeza. Me voló la cabeza porque también eran canciones con unas estructuras muy simples, a veces canciones con 2 acordes y ya. Y esta interpretación en la cual yo nunca pensé, ya después me metí a investigar y sí estaba en lo correcto. Ella no es que escriba de manera autobiográfica, ¿no? Que a mí fue también algo de lo que me agarró, yo encontraba una teatralidad en su interpretación y en su aproximación a la música que me pareció fascinante. Entonces, es un disco en el cual yo lo descubro a los 16 años, cuando estoy justo queriendo dedicarle mi vida a la música, cuando me estoy enfrentando con cosas que dices, pues sí, no está tan fácil, ¿no? Viviendo en una ciudad pequeña, con una familia conservadora, donde no tampoco te llega tanta música de tantos lados. Ahora es otra historia, ¿no? Pero lo que queríamos, lo que íbamos descubriendo eran realmente descubrimientos eran tesoros, ¿no? Claro. Y ver a esta mujer con esta fuerza, con este erotismo, pero con esta sencillez. O sea, yo escuché ese disco y dije, chale, nadie quiere tener esa vieja como exnovia. O sea, no, porque pobre de la persona a la que le escribió este disco, porque es de una intensidad absoluta, ¿no? Y habla de la maternidad, y habla de la pasión, y habla un poco como de este acoso, ¿no? Pero de repente toca figuras religiosas, sin ser un disco religioso, pero menciona el cielo, menciona a Jesús, menciona al infierno, menciona al demonio, cuando yo también estoy en un rompimiento espiritual de dejar de creer en señores barbones, ¿no? Entonces, para mí fue muy fuerte, tanto emocional como espiritual, como estética, como artísticamente, ¿no? Porque, Claro. ¿de dónde salió esta mujer? O sea, está tocada por quién, o sea, la potencia de su interpretación. Ni siquiera, como te decía, yo no, me gusta mucho la música, pero nunca he perseguido yo el virtuosismo, lo reconozco, lo admiro, me gusta, pero yo creo más en el poder de la interpretación, ¿no? Claro. La mujer no tenía una afinación perfecta, no tenía, o sea, claro, la ejecución era impecable,
pero los efectos a veces están saturados, a veces están distorsionados, ¿no? Eso no Exacto. importa tanto, o es más, es a propósito, porque te está generando, está buscando generarte otras cosas, ¿no? Los bajos, tú, hablando de bajos, los bajos de ese disco no están tocados con un bajo eléctrico ni acústico, son bajos de un órgano, ¿no? Yo viniendo hija de un organista, pues también Y fue con así distorsiones, ¿no? todo lo que podría yo hacer con el órgano que mi papá no me deja tocar, que está en la sala, ¿no? Claro, claro. Entonces, pues sí, fue así también un parteaguas para mí. Sí, es muy, o sea, lo que señalas, estoy muy de acuerdo en el asunto del virtuosismo, que en realidad justamente este disco es un ejemplo, una representación de que no necesitas ser virtuoso para expresar cosas con fuerza, ¿no? O emociones profundas. A veces incluso el virtuosismo puede ocultar esas emociones, ¿no? Un disco que justamente porque lo escogiste para hablar de él, lo reescuché ahora, pues, hacía mucho que no lo escuchaba. También por eso siempre pido a los invitados que hablemos de algún disco, porque muchos de los discos ya los conozco, pero los tienes ahí olvidados por un tiempo. Y reescuchando todo esto, recordé qué fue lo que me impresionó de este disco. Y justamente pues no hay virtuosismo, no hay solos, ni tampoco hay una manera de cantar, como tú dices, así impresionante, impactante. Es la emotividad, la expresión que ella está inyectándole a cada canción. Y además que lograrlo en un disco, plasmarlo en un disco no es fácil, porque en vivo pues sí, ahí te sueltas, pero que el disco quede así con esa fuerza, sí es algo que logró PG Harvey. Y ya después de yo de escuchar este, este disco, ya le empecé a seguir la pista, y empecé a pues, hacerme fan de PG Harvey. Tú mencionaste otro par de discos muy buenos, que es el Big Science de Laurie Anderson, que es un disco muy raro, y que además fue publicado en el 80 y que es un disco que fue o sea, cuando yo no fue el primer disco que escuché de Laurie Anderson, escuché el Mr. Heartbreaker primero, pero luego ya escuché el Big Science. Y pues una chava revolucionaria. Y el Wish de The Cure, que es uno de mis cuatro favoritos discos de The Cure, que justamente lo, lo, eh, lo mencionábamos en la entrevista anterior que tuvimos con Gerardo, con Alf. Ah, mira. Sí, pero pues, sí, ahí está la recomendación del disco de To Bring You My Love de PG Harvey, un disco en el que estoy muy de acuerdo contigo. Aparte, sabes que es muy curioso porque a mí hay dos canciones que no importa en el contexto en el que las oigan y dónde esté, si las oigo me pongo a llorar pésimo, me pongo muy mal. Una es Into My Arms de Nick Cave. Ajá, órale. Y otra es la versión de Hurt, pero no la de Nine Inch Nails, sino la de Johnny Cash. Uf, no. Esa Esas dos versión de Johnny canciones, Cash. donde esté, agárrense, porque me rompo en llanto. Ahora, descubrí, después de que yo de Into My Arms de Nick Cave, decía yo, es que, y se le escribió a PJ Harvey. Es un tema que le escribió Nick Cave a PJ Harvey cuando terminaron. Y de igual forma, de los descubrimientos musicales en los últimos años que también me ha impactado mucho, es una chava que se llama Jessica Hoop. Y descubrí que justo el disco que me gusta es producido por John Parrish, que es Es de la mancuerna con PG Harvey. No la conozco, vamos a buscarla, vamos a escucharla. Linda, pues estoy muy agradecido contigo por el tiempo que nos has brindado en esta charla. ¿Quieres tú mencionar algo? Seguro muchas cosas nos faltan porque, como te digo, al leer tu semblanza, que me la mandaste breve, dije, wow, o sea, todo esto anda haciendo, todo esto ha hecho, es un cúmulo de cosas. Seguro te digo, hay muchas cosas que no hemos mencionado, pero ¿quieres tú señalar algo, mencionar algo? No, pues muchas gracias a ti por esta charla. De veras, siempre es un gusto. Te admiro mucho tu trabajo desde siempre. Creo que también uno es quien es y es uno lo que es
por el lugar en el que naces, ¿no? Por el lugar en el que creces. Claro. Lo platicaba justo con Alejandro Franco hace unas semanas, ¿no? Que si hubiéramos nacido en otro país, en otro contexto, pues nuestras vidas claramente serían distintas, quizás nuestras actividades igual, ¿no? Y yo pues, siempre estaré agradecida también con la música y en Aguascalientes, justo en los momentos en donde yo trataba de encontrarme y estás definiendo realmente quién eres, encuentras la complicidad y la amistad, o yo la encontré a través de la música con los amigos que siguen siendo hasta el día de hoy mis grandes amores. Pues eso, siempre estar en Aguas, siempre es volver un poco a casa y platicar contigo y encontrar que tenemos también muchas cosas en común, también es un gustazazazo enorme. Pues mira, este podcast tiene la finalidad pues de que los testimonios que se comparten de gente que ha chambeado, que ha sembrado cosas, que ha tenido logros, pues sean también testimonios enriquecedores para los que nos ven y nos escuchan. Y por eso te agradezco muchísimo esta charla. Ahora, la sección final de este podcast se llama De Viva Voz. En esta sección les pedimos a nuestros invitados o invitadas nos regalen una interpretación musical que ya tú me mandarás en un videíto. Si ya la tienes preparada, que me digas cuál sería, si tiene un título, si es una improvisación o qué escucharíamos de tu parte. Justo era lo que te quería preguntar, porque te digo que aquí como estamos todos amontonados y empandemiados, si es algo que grabe yo sola o puede estar acompañada de Iñaki o de Mateo o de... Como tú quieras, como te parezca mejor. Esto es un regalo que les pedimos a nuestros invitados o invitadas para los que nos ven y nos escuchan. Normalmente es solos, pero tú lo puedes hacer como tú lo consideres. Un fragmento, puede ser con Iñaki, puede ser como tú lo gustes. Ok, perfecto. Pues bueno, déjame entonces lo echo a andar y todavía no sé qué. Tengo ahí un par de ideas, pero posiblemente como hablábamos de Nick Cave, a lo mejor puede ser una canción de Nick Cave. Pero ya, mañana te lo mando. Claro. Muy bien, Linda. Pues muchísimas gracias por la charla. Espero que podamos repetirla en algún momento y hacer una segunda parte, un segundo capítulo de este episodio contigo. Te deseo lo mejor. Le mando muchos saludos ahí a toda tu familia. Y lo único que me resta a mí decir es que yo del futuro no me acuerdo. Silence is the only thing I feel, 'cause the space you left behind is hurting deep inside of me. I'm still here, waiting for the words you couldn't say, and I don't care for the reasons why you didn't stay. You crossed that line. Now I'm trying to pretend that I'll be fine, but I don't know how to lie. You're not here. There's so many unanswered questions left behind. Not a mind, a piecing shelter I can find.
of your voice lives in my mind. No place to hide. I'm still here, waiting for the words you couldn't say. And I don't care for the reasons why you didn't stay. You crossed the line. Now I'm trying to pretend that I'll be fine. I'm still here, waiting for the words you couldn't say. And I don't care for the reasons why you didn't stay. You crossed the line. Now I'm trying to pretend that I'll be fine.